la, la- la- Comencemos la jornada. En primer término, quiero darle la bienvenida a este reportaje una vez más a Felipe de la Balse y también saludarlo especialmente a Willy. Ya más adelante lo voy a presentar. Y asimismo quiero saludarles y desearles muy buenas tardes a todos los asistentes a este nuevo reportaje. Mi nombre es Jorge Ávila y soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA. Y esta es la primera reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura. Se trata de una secuencia, este ciclo, de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país, y en esta ocasión el entrevistado será Felipe de la Balse. El tema que vamos a tratar hoy, el tema general, es la geopolítica y el nuevo escenario económico internacional, y dentro de este contexto, ¿qué hace la Argentina o qué debería hacer la Argentina? Y a su vez, enmarcado en ese título general, tenemos algunos temas específicos sobre los cuales se va a hablar especialmente. El primero de ellos es Estados Unidos, China y la economía mundial. El segundo es Rusia y Ucrania, la guerra sin fin. El tercero es Irán y el terrorismo internacional. El cuarto es el rol de las Naciones Unidas en un mundo diferente. Y el quinto, cómo se debería posicionar la Argentina en este contexto internacional. Déjenme ahora decirles algunas palabras sobre Felipe, que nos enorgullece mucho tenerlo una vez más acá. Eh, bueno, Felipe de la Balse, él es un académico, es asimismo un economista, es un empresario, es viajero y diría yo en síntesis es un hombre de mundo. Justamente por eso quizás se ha transformado con el paso de los años en un reconocido especialista en temas internacionales. Tiene una larga carrera académica que comenzó en la década del 70. Se diplomó primero con honores en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, que es uno de los mejores departamentos de ciencias políticas y relaciones internacionales del mundo. Ustedes saben que Francia se destaca especialmente en el mundo por su especialización en los estudios políticos. Luego, Felipe obtuvo una maestría en Public Affairs en la Escuela Woodrow Wilson de Public Affairs de la Universidad de Princeton. O sea, se fue al otro lado del Atlántico. Luego volvió hacia este lado de europeo y realizó estudios de posgrado en economía en la Escuela de Economía de Londres. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y también de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. El entrevistador es Guillermo Laborda, a quien muchos de nosotros conocemos por su apelativo, Willy. Él se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina. Luego se graduó de máster en Economía en la Universidad del SEMA. Durante 25 años fue secretario de redacción del diario Ámbito Financiero y en la actualidad, además de otras tareas que lleva adelante, es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman, en el canal de televisión de La Nación y en Radio Mitre. También colabora con este Centro de Economía Aplicada. Muy bien, entonces a continuación Willy va a entrevistar a Felipe por espacio de 45 minutos, quizás 50. Luego Felipe habrá de contestar preguntas del público que ustedes podrán mandarme por el chat y yo luego se las leeré a él. Y la sesión va a terminar a las 5:15 de la tarde. Bueno, muy bien, adelante, Willy. Bueno, en primer lugar, le quería agradecer a usted, profesor Ávila, y también obviamente a Felipe Lavals. Un gusto y gracias por su tiempo, Felipe. Bueno, mucho Y, gusto. y primer pregunta es más, ¿cómo le podría decir? Cortoplacista por lo que está sucediendo en Estados Unidos y a raíz de, bueno, todo lo que pasó con el intento de asesinato de Donald Trump y las consecuencias en realidad que ya tiene en la política norteamericana y en la elección norteamericana para el año que viene. ¿Qué puede, dado que tiene tanta diferencia
o que tiene una alta probabilidad de ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo imagina Felipe una presidencia de Donald Trump? Bueno, muchas gracias Jorge y muchas gracias Willy por esta invitación. Es un placer estar con ustedes y poder compartir algunas ideas y discutir algunas ideas y analizarlas juntos y poder compartir con el público después algunos comentarios que ellos quieran hacer. El tema de Trump es un tema que cruza a través de todos los demás temas porque siendo los Estados Unidos el país más importante del mundo y la primera potencia mundial, que sea presidente el señor Biden o que sea presidente el señor Trump, probablemente tiene efectos diferenciales relativamente relevantes y significativos que valdría la pena mencionar. ¿Qué espero yo de la política del presidente Trump? Comencemos primero por la política interna económica y después sigamos un poco por los temas de política comercial y de los temas de política internacional. Creo que vamos a cubrir los temas más importantes de esta reunión a través de los ojos de Trump y de la gente que lo rodea. Yo he tenido la oportunidad de tener algún contacto con alguno de los principales asesores de él en un viaje en el mes de febrero y marzo de este año en los Estados Unidos, en Washington y en Nueva York. Así que voy a tratar de utilizar un poco lo que conozco y también lo que aprendí de ellos, o lo que me contaron que querían hacer. Lo primero, en términos de política económica, quieren bajar los impuestos. Ya Trump había bajado los impuestos en el 2017. Los impuestos corporativos eran del 21%, antes eran del 39%, lo bajó al 21%. Ese 21% de impuestos a las compañías se termina a fin de año y tiene que ser renovado. Y él aparentemente lo quieren renovar a un nivel aún más bajo del 15%, lo cual es un nivel no tan bajo como el de Irlanda, que todo el mundo da como un ejemplo de un país que mucho ha crecido, en gran parte por su éxito fiscal, por su política impositiva que atrajo tantas compañías, pero es un nivel de impuestos corporativos, de impuestos a las ganancias corporativos, que sería muy bajo. El segundo punto es que Trump siempre habla de la baja de la tasa de interés. En ese sentido no se diferencia de muchos líderes populistas o de figuras de ese tenor, que piensan que las tasas de interés inhiben el comercio, inhiben la inversión, dificultan el funcionamiento de la economía. Trump quiere bajar las tasas de interés. Tiene la suerte de que estamos en una coyuntura en los Estados Unidos donde las tasas de interés probablemente bajen solas, que el señor Powell las va a bajar de todas formas porque la inflación está bajando. Así que es muy probable que los deseos intuitivos del señor Trump de tener bajos impuestos y más bajas tasas de interés se den en la práctica. Uno porque es su preferencia y el otro porque son circunstancias y una coyuntura que le facilitan a él poder ver una baja de tasas sin decir que se ha metido con el Banco Central. A Powell le quedan todavía 2 años de mandato y ya Trump dijo que no lo va a cambiar, que va a respetar su posición a pesar de que no esté de acuerdo. Eso lo dijo hace cosa de 15 días, 20 días. La tercera cosa importante de Trump es que quiere impulsar y empujar a fondo la política de prospección y exploración y explotación del gas y del petróleo. En otras palabras, Trump quiere como un toro embestir con el tema climático, pero con los cuernos para adelante y decirle, señores, este país tiene mucho petróleo y tiene mucho gas, lo vamos a poder usar nada más que por los próximos 15 o 20 años, explotémoslo. Así que hay una gran chance de que haya una explosión de exploración, de gasto de inversión y de inversión en exploración y explotación de petróleo y de gas en los Estados Unidos en los próximos años. También de desregulación, porque muchos de los problemas que tienen los Estados Unidos en el área energética es que saben que tienen gas y saben que tienen petróleo, pero están tierras federales que están protegidas por razones ambientales, porque son grandes forestas, o porque son parques nacionales, o porque son zonas protegidas, etc. Así que hay todo un proyecto de desregulación y de impulso a la industria de los hidrocarbones, que es muy importante, diría yo. El cuarto tema, y quizás el más importante desde nuestra perspectiva, más importante que los anteriores, es el tema de los aranceles. Yo almorcé con Robert Lighthizer, que es el ex director del USTR, del representante comercial de los Estados Unidos para la política mundial. Con él, que acaba de sacar un libro, que es un proteccionista, es un gran abogado del sector siderúrgico y del papel y de los automóviles, que ha defendido siempre políticas relativamente proteccionistas, que él nombró para dirigir la guerra comercial con China en el año 2017 y fue el que impuso y que empujó todos los aranceles, la suba de aranceles a China en el año 17 y 18. Y Lighthizer
me dijo en un almuerzo, no sé si lo podrá hacer, tampoco estoy convencido de que vaya a ser el elegido, pero es probable, que la idea era poner un arancel del 10% a todas las importaciones a los Estados Unidos. Yo sé, no te choques, Willy, con lo que te estoy diciendo. Y con respecto a China, 60%. Entonces yo le pregunté, yo le dije, pero usted, ¿cómo va a hacer eso? Porque va a producir un tendal de medidas proteccionistas. El mundo entero se va a poner aranceles y medidas proteccionistas como resultado de lo que usted haga. Y él me contestó, mire, el problema que tenemos los americanos es que somos los propietarios del dólar. El dólar para nosotros es una gran virtud y una gran ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que tenemos un privilegio extraordinario, podemos emitir, la gente acepta nuestra moneda y podemos gastar de más. La desventaja es que tenemos una economía que nunca es competitiva y que nuestros sectores productivos, contestación de él, no es lo que yo pienso, la contestación de él, nuestra industria, nuestra minería, nuestra agricultura, viven en desventaja porque el dólar está siempre revaluado porque hay una demanda de la balanza de pagos, de la cuenta de capital, de invertir en activos en dólares, en bonos del tesoro, en activos financieros, en acciones, en bonos corporativos, que hace que el dólar estructuralmente en los últimos 30 años, a pesar de las variaciones que ha tenido, vive revaluado. Y yo pienso que la única forma de corregir eso son hacer una política arancelaria agresiva para volver a restablecer el equilibrio en nuestras cuentas externas y dejar de ser un país deficitario. Bueno, yo sé que Jorge y yo pensamos que el señor Lighthizer está equivocado, que la razón que hay un superávit, un déficit tan grande es porque los Estados Unidos no ahorran, consumen mucho y otros países ahorran más y consumen menos, pero él está convencido y Trump está convencido también de eso y lo más probable es que eso en líneas generales es lo que va a suceder. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo más probable es que el dólar se revalúe, porque Jorge es un gran experto en economía internacional, me podrá después aclarar y corregir, pero si uno pone aranceles tan altos a la importación, si uno pone un arancel del 10% a toda la importación, eso es el primer país del mundo, y 60% a China, que es el primer exportador del mundo, lo más probable es que tu moneda, en vez de devaluarse, se revalúe. Ceteris paribus, como dicen los economistas horriblemente, digamos así. Si nada fuera cambiado, el hecho de imponer aranceles de ese nivel produce la revolución de la moneda. Pero cuando yo le comenté esto al señor Lighthizer en ese almuerzo, él dijo, bueno, puede ser, pero eso lo vamos a corregir porque no va a funcionar así. Nosotros necesitamos restablecer la dinámica de nuestro sector industrial, necesitamos atraer inversiones industriales de vuelta de Estados Unidos, queremos que las industrias que han salido y que se han ido a otros países vuelvan a los Estados Unidos. Y la prueba de que esta es la política que va a instrumentar Trump es la elección del señor Vance. El señor Vance, que es un hombre joven de 39 años, cumple 40 ahora en el mes de agosto, viene de Ohio, es hijo de una familia trabajadora, de una madre drogadicta y madre sin marido, que lo educa él hace un enorme esfuerzo en su educación, termina yendo al mejor colegio, sacando un premio, entrando a Yale, transformándose en una figura de trabajo en Silicon Valley y es ahora candidato a vicepresidente. Pero él sacó un libro hace 7 años, que fue lo que le hizo famoso, que era un libro sobre la descripción de lo mal que lo había pasado a la clase trabajadora industrial en el Midwest de los Estados Unidos durante la década del 80 y del 90. Un libro que fue un bestseller, que fue lo que le permitió catapultarse a la política en los últimos 3, 4 años. Un libro que cualquiera puede leer y que es muy interesante de leer, es muy entretenido, está muy bien escrito, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que Trump y los aranceles van a ser un tema muy importante en los próximos años y esto tiene dos consecuencias muy importantes, Willy. La primera, todos estos aranceles están en contravención de los acuerdos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. En otras palabras, es un rompimiento abierto, franco y directo del sistema internacional que los Estados Unidos montaron durante 50 años entre 1947 y ahora. Es un encontronazo directo, es como un choque de coches a toda velocidad. ¿Cierto? Con lo cual, entramos en un mundo muy diferente, que era uno de los temas que queríamos tocar en esta charla, que nos afecta a los argentinos cuando pensemos cómo queremos manejar el futuro, qué hacer en el futuro, ¿no es cierto? Así que yo te diría que hay muchas más medidas que va a tomar Trump, pero estas son las más importantes. Como te dije, bajar la inflación, bajar la tasa de interés, eh, aumentar los aranceles, reducir los impuestos y tener una política comercial agresiva
con respecto a los países del mundo entero, pero en particular con respecto a China, que es visto como un rival y un competidor estratégico y un país en conflicto, digamos, ¿cierto? Y Felipe, ¿cuál puede, en este ajedrez, cuál puede ser la reacción de China a esas jugadas de Donald Trump? Bueno, perdón. Yo diría que la reacción, los dos países ya están en un conflicto, en una guerra económica fría desatada. Primero porque Trump ya puso restricciones arancelarias en los años 2017 al 2019. Cuando llegó al poder el presidente Biden, no solamente confirmó esas medidas, sino que las aumentó y además lanzó un paquete, una serie de paquetes de políticas industriales para beneficiar sobre todo a la industria digamos, todo lo que tiene que ver con la energía verde, los automóviles eléctricos, las baterías de litio, un programa industrial que suma, si sumas todos los proyectos, $1 trillón. En otras palabras, un número gigantesco de políticas industriales de subsidios, de préstamos, de ventajas corporativas para que esas industrias se desarrollen en los Estados Unidos en competencia con los chinos, que son el gran competidor en esa área. Entonces, los chinos y los norteamericanos han desatado una guerra fría económica que comenzó, yo diría, inicialmente a iniciativa de los chinos en los años 2013-2014, con algunas cosas que vos ya, los que nos están escuchando ya conocen bastante bien, que es la ruta de la seda, digamos, y después lo que se llamó el proyecto China 2025, que era un programa enorme de subsidios y de ventajas impositivas y crediticias para toda la tecnología avanzada, para la robótica, para la inteligencia artificial, para las telecomunicaciones, para compañías como Huawei, por ejemplo, que fue después motivo de grandes discusiones, o por las compañías de semiconductores. Entonces, los chinos se lanzan a una gran política mercantilista favoreciendo los sectores tecnológicos avanzados. Los norteamericanos le responden con Trump. Biden agrava esa respuesta lanzando una serie de políticas industriales y los chinos a partir de hace 3 años lanzan un nuevo paquete de apoyo a la industria manufacturera avanzada, sobre todo a todo lo que tiene que ver con el auto eléctrico, los paneles solares, eh, las turbinas eólicas, las turbinas de viento, eh, todo lo que tiene que ver con la nueva industria, los semiconductores, por supuesto. Entonces estamos en el medio de una guerra económica, de eso no hay ninguna duda. Una guerra económica fría entre dos grandes potencias que han decidido competir con métodos que están fuera de las reglas establecidas del comercio internacional aceptadas, en ese campo de una forma muy dramática, muy intensa y con consecuencias muy importantes para el conjunto del sistema. En este, me imagino en este ajedrez también que estamos describiendo, estamos, y sigue también muy complicado lo que es la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué puede cambiar también en eso? ¿Cómo ves primero el evento en sí y también cómo ves ese conflicto con Donald Trump en el poder en Estados Unidos? Claro. Bueno, Trump hizo una declaración la semana pasada, o hace 15 días, de que si él ganaba las elecciones iba a resolver la crisis de la guerra de Ucrania con gran rapidez. Y el presidente de Hungría, el señor Orbán, que estuvo para la asunción de Milei, se hizo un tour de los chinos, de los rusos y de Trump para discutir posibles soluciones. Así que yo creo que Trump apunta a una resolución rápida del tema ucraniano y del tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, lo cual significa y tiene varios significados importantes a tomar en cuenta. Primero, comencemos primero por el conflicto. El conflicto es parte de una expansión, de un revanchismo, si vos querés, de un revisionismo ruso con respecto a lo que había sido el imperio soviético y lo que había quedado de él, un, un, un malestar profundo que tenían los rusos a partir, yo te diría, del año 2000, de que los americanos y los europeos se les estaban acercando con la OTAN a sus fronteras, que iban cada vez integrando más países, muchos de ellos ex repúblicas soviéticas o ex países satélites, y que su seguridad, Rusia ha sido un país que siempre ha estado muy temeroso de su seguridad, porque ha sido invadido muchísimas veces en los últimos 500, 600 años, digamos. Eh, yo no creo que Rusia haya pasado más de 30 años por medio sin tener una guerra de invasión en su territorio. Es un país muy fácil de invadir, porque es la Rusia europea. No hablo de la Rusia que está después de los Urales, que es la Rusia asiática. La Rusia europea, que de los Urales hasta los límites hoy en día de Ucrania, fue hasta
Alemania del Este, hace 30 años, digamos, hasta 1989 o 1990, los límites del Imperio Ruso eran la Alemania oriental, digamos, la Alemania comunista. Pero eso se fue retrasando y hoy en día los límites del Imperio Ruso están en Ucrania, ¿no es cierto?, en Bielorrusia, en Polonia, etc. Putin siempre, en los últimos 15 años, ha ido avanzando paso a paso. Primero avanzó con Georgia, donde tuvo una pequeña guerra y en la cual ocupó dos territorios donde había muchos. Lo que sucedió, lo que está detrás de esto, ¿qué es? Cuando se rompió la Unión Soviética, quedaron dentro de Rusia 160 millones de personas y quedaron 20 millones de rusos fuera de Rusia, en países relacionados al Imperio Soviético. Entonces quedaron, suponete vos, 2 millones de rusos en Georgia, 1,5 millones de rusos en Moldavia, 3 millones de rusos en Kazajstán, 7 millones de rusos parlantes o 8 millones en Ucrania. Como que Rusia tenía una diáspora de rusos que habían quedado fuera del nuevo país que se llamaba Rusia, que habían sido parte del Imperio Soviético. Y gran parte de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, comenzando con Georgia, después con Moldavia, después con Crimea en el 2014, donde Rusia ocupa un territorio que en realidad había sido ucraniano por muy poco tiempo. No sé si vos y los que están escuchando saben que Crimea nunca había sido ucraniana. Crimea era parte del Imperio Otomano. La ganó militarmente Catalina de Rusia a través de su gran capitán y su gran ministro de Relaciones Exteriores y Defensa, que fue el conde Orlov, en 1760 y pico, 1770. Le incorporó a Rusia y consiguió tener finalmente un puerto de acceso a aguas calientes, porque el problema de Rusia es que tiene mares que se congelan, tanto en Vladivostok, en el Pacífico, como en el norte ártico, como en el Báltico. Todos esos mares son de difícil trayecto en el invierno. Rusia conseguía a través de Sebastopol, que está en Crimea, por primera vez un puerto seguro de aguas permanentes, de aguas cálidas, que le permitía acceder al Mediterráneo. Bueno, Ucrania quedó digamos, Crimea quedó bajo el control de Rusia hasta 1963. En 1963, una persona que se llamó Nikita Khrushchev, que algunos de ustedes habrán recordado, que fue primer ministro y secretario general del Partido Comunista y primer ministro de Rusia, era ucraniano. Brezhnev era ucraniano. Digamos, en el Politburó soviético, de los 7 o 8 miembros, 2 siempre eran ucranianos. Y muchos de ellos fueron figura número 1, el caso de Nikita Khrushchev y de Brezhnev. ¿Qué hizo Khrushchev? Khrushchev le transfirió Crimea a Ucrania, que era su país, a cambio de un contrato de largo plazo de arrendamiento de la base naval de Sebastopol, para que Rusia pudiera mantener su flota de aguas calientes, digamos, o de acceso al Mediterráneo, en el Mar Negro, acceso al Mediterráneo, y a cambio de eso le integró Crimea a Ucrania. Por eso que la historia de Ucrania y Crimea es una historia bastante reciente. Digamos, cuando los rusos ocupan Crimea en el 2014, lo que hacen es encontrarse con un 60-70% de la población local que está a favor de Rusia o que habla ruso, ¿no es cierto? Porque era una tierra que había sido, era una península que había sido rusa durante mucho tiempo, que había sido donada o transferida por Nikita Khrushchev a Ucrania en 1962 o 64, no recuerdo bien el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, Putin pasa de Georgia a Moldavia, de Moldavia a Crimea, y finalmente de Crimea a ocupar los llamados oblasts, que son los condados o las provincias del este de Ucrania, Donetsk y Luhansk, y otro condado adicional, otro oblast adicional, que los ocupa primero informalmente con tropas civiles, tropas militares, pero disfrazadas de civiles, y después en el año 2002 organiza una invasión, el intento de tomar Ucrania directamente y de controlarlo a través de una invasión militar, en el cual fracasa. Intenta un blitzkrieg, toma el aeropuerto cerca de Kiev, pero fracasa en su intento. Las columnas militares, los tanques y todo lo que mandan para invadir Ucrania tienen que retraerse y quedan en una guerra de atrición, una guerra de agotamiento, una guerra tipo la Primera Guerra Mundial en las zonas del este de Ucrania, donde se pelea desde el 2022 hasta ahora, una guerra donde una semana los rusos avanzan 15 kilómetros, la siguiente semana en un lugar vecino los ucranianos avanzan 5 kilómetros, 2 semanas después los rusos vuelven a avanzar 3 kilómetros, después los ucranianos vuelven a retrasarse 3 kilómetros, donde se enfrentan dos países con capacidades militares muy diferentes. Ucrania es un país que tiene 48 millones de habitantes y Rusia tiene 155, 160,
pero de los 48 millones de habitantes de Ucrania, quedan nada más que 35, porque 7 millones están en territorios ocupados por los rusos, en Crimea y en el este de Ucrania, y 7 millones se han ido de Ucrania. Entonces tenés un país de 155 millones luchando con un país de 35 millones. O sea, claro, Ucrania tiene una cierta ventaja, que tiene el apoyo de la OTAN, Mm, NATO, digamos. mm. Tiene ese apoyo en materia de espionaje, en materia de información, en materia de equipamiento, en materia de entrenamiento, y eso le ha permitido balancear la situación y mantenerse relativamente en un estado de cierta paridad con los rusos, a pesar de ser un país mucho más chico, con menos recursos. El soldado promedio ucraniano, por ejemplo, en la guerra actual, tiene 42 años. El soldado promedio ruso tiene 27. ¿Qué te dice eso? Que no hay hombres para ir al frente en Sí, tal Ucrania, cual. ¿no? Eh, Pero se han mantenido por la ayuda que han recibido, sobre todo de los Estados Unidos y de los países europeos, de algunos países europeos, que les han permitido sostener esta política de agotamiento y de atrición. Pero las guerras es muy fácil comenzarlas, lo que es difícil es terminarlas. y, Todas las y- y- guerras. y le das ¿qué probabilidad le das a que se cumpla esa promesa de Donald Trump, eventualmente, si llega a ser presidente de los Bueno, Estados Unidos, de terminar rápido con esa guerra? yo creo que la única razón por la cual Ucrania ha podido mantener su posición vis-à-vis rusa en esta guerra es realmente el apoyo que ha recibido de la NATO, digamos, o de la OTAN, perdón, en español. Sin ese apoyo, Ucrania hubiera perdido la guerra hace mucho tiempo. A pesar de las debilidades militares que han mostrado los rusos, a pesar de las inconsistencias en el sistema de órdenes que tienen, de commandment que tienen, etcétera, es obvio que Rusia es una potencia mucho más grande y con mucha más capacidad militar. Entonces, el problema no es tanto si se puede terminar la guerra, el tema es cómo se va a terminar. Generalmente las guerras, decía Churchill, que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Mm. Cuando hay una guerra, los países tienen una intensidad con respecto a la información y a los sentimientos muy fuerte. La gente se toma todo muy en serio porque la situación es en serio, es debido a muerte. Con lo cual, tanto rusos como ucranianos están convencidos de la justicia y de la dignidad de su guerra. Por más que nosotros podamos tener una opinión diferente que ellos, o la misma de uno de ellos, los sentimientos que se implican en una guerra son muy fuertes. Entonces es muy difícil terminar una guerra porque hay que hacer concesiones después de 2 o 3 años en los cuales se han dicho mentiras, se ha atacado moralmente al oponente, ha habido muertos, ha habido heridos, ha habido torturados, ha habido civiles que han perdido sus casas. Entonces, todo eso hace que es muy difícil dar marcha. Y la posición de los rusos y la posición de los ucranianos es maximalista. Los rusos quieren que Ucrania se transforme en un país neutral, que no participe de la OTAN, y tener un gobierno que no sea afín a Rusia, pero por lo menos que sea neutral, que no tenga la posición de ser pro Estados Unidos. Los ucranianos quieren, los que no son rusos, los que no son parte de esa comunidad rusófila que yo mencioné en el este de Rusia y en la zona de Crimea, quieren mantener su independencia, mantener un sistema democrático, independiente y que sea parte de Europa, integrarse a la Unión Europea, integrarse a la OTAN. Entonces acá hay una diferencia de posiciones muy, muy grande, Willy, entre lo que uno desea y lo que el otro desea. Ahora, ¿qué es lo que se pasa cuando se negocia una paz en una situación como esta? Lo primero que se negocia es una tregua, un cese del fuego y una tregua y un cambio de prisioneros. Después hay que ir a los bifes, hay que discutir los temas de fondo. Ahora, la historia de la humanidad muestra que los fines de guerra, el que tiene que dar más concesiones, generalmente pierde su estabilidad política. Los bolcheviques, ¿por qué toman Rusia? Porque Rusia pierde la guerra del 17, en el 17. La revolución del 18 es el resultado de la derrota militar del Imperio Ruso, ¿no es cierto? Y esto sucede siempre. Cuando hay dos países en guerra y uno tiene que cambiar su posición y conceder más que el otro, generalmente ese país se fractura políticamente. Aparece un grupo dentro de ese país que dice, no, es mejor negociar, entreguémosle un pedazo de territorio que terminemos con todo este malestar y todos estos problemas. Y hay otro grupo que dice, no, de ninguna forma la dignidad nacional tiene que ser mantenida, no podemos darles un ápice de terreno, tenemos que luchar hasta el final de los días. Y cuando sucede eso, la discusión de final de guerra es una discusión que entra en la política interna y divide a la política interna. Entonces, no es que Trump decida que va a participar de una negociación para establecer la paz y que eso suceda como por un acto de magia. Lo que se está abriendo es una caja de Pandora de discusiones que van a ser muy complicadas,
que pueden producir cambios políticos muy importantes, tanto en Rusia como en Ucrania, dependiendo de quién sea el que conceda más. El que concede más está más expuesto, puede ser más atacado internamente, ¿no? Mm. Entonces, la resolución del tema de Ucrania va a ser un tema complicado, complejo y con consecuencias que vamos a tener que vivir si se comienza a negociar una paz que no podemos prever en este momento, pero que van a ser complicadas y que van a requerir cambios internos, sea en Rusia, porque alguien tiene que perder la cara, porque en Rusia Claro. se explica que la guerra es totalmente lógica, y los ucranianos también piensan que la guerra es totalmente lógica y justa. Ahora, es muy difícil hacer la paz después de tener miles de muertos y pensar que lo tuyo es totalmente justo y hacer la paz con el otro. Sí, aparte, Por eso que las mejores. ¿dónde fijas la nueva frontera? ¿Dónde pones la frontera? Claro, ¿y qué relaciones políticas tenés? ¿Es aceptable para los rusos que, que Ucrania sea parte de la OTAN? Seguramente no. ¿Pueden los ucranianos vivir independientemente sin tener la protección de un país para impedir que los rusos los vuelvan a invadir? Están muertos de miedo. Digo, Podemos agregar comentarios de este tipo. Lo que te quiero decir es que abrir una negociación de paz no es un desfile militar, es el comienzo de los problemas, quizás para llegar a buen puerto, pero va a ser un periodo difícil, complejo, con acusaciones, quizás con movimientos internos políticos en Ucrania o en Rusia inesperados y sorpresivos. Así que Felipe, sí, Trump quiere hacer eso, ok. quiere abrir ese juego. Y obviamente Ucrania, si no tiene el apoyo de los Estados Unidos, Europa sola no la puede proteger y darle el sustento militar y económico que necesita, con lo cual van a tener que negociar. Pero ¿cómo van a negociar después que han dicho que no van a negociar un ápice de terreno? ¿Cómo van a conceder cuando han dicho que conceder es un pecado mortal? ¿Entendés? Eso es lo que va a ser difícil. Claro, claro. El tercer punto en nuestro tema de conversaciones de hoy, Felipe, estaba relacionado con Irán y el terrorismo internacional. Hoy justamente es un día muy triste para los argentinos porque se cumplen 30 años del atentado a la AMIA. Y hubo noticias precisamente relacionadas en los últimos días sobre lo que es, bueno, eh, las decisiones del gobierno de declarar como una, una unidad terrorista a Hamas y precisamente la reacción trascendida a través de medios de Irán de advertencias a la Argentina. ¿Cómo estás viendo, digamos, a nivel global, el título de vuelta del punto 3, que era Irán y el terrorismo internacional, y ahora lo que pasó en las últimas horas en Argentina? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Por un lado están los atentados del año 92 y 94, donde todas las indicaciones, va a haber un juicio ahora, y ese juicio va a determinar quién es responsable, obviamente con 30 años de atraso, ¿no es cierto? Pero hay muchas indicaciones que indican que realmente Irán fue responsable de esos atentados. Yo no lo puedo atestiguar fervientemente porque no estoy seguro, no lo está seguro nadie, porque no hay pruebas claras y clarísimas. No ha habido un proceso de discusión, de justicia y de negociación como para poder determinarlo, pero parece muy probable. El régimen iraní es un régimen teocrático, es un régimen religioso fanático, fundamentalista. Entonces, que ante las posiciones que ha tomado nuestro gobierno de apoyo a Israel, que el gobierno iraní nos diga, ya les di a ustedes una lección, les voy a dar otra, no me sorprende. Pero personalmente yo no estoy dispuesto a aceptar el chantaje. En otras palabras, yo no estoy dispuesto a que un tipo me haya chantajeado, me haya puesto una bomba, me vuelva a amenazar. Me parece que es indigno, digamos, porque primero que eso no asegura que no nos pongan otra bomba en el futuro, y segundo que es indigno de nuestras tradiciones, de nuestra confianza en nosotros mismos, de la idea que tenemos de Argentina, de lo que debemos sentir como argentinos. Así que yo creo que es difícil decir que un artículo de diario, como fue lo que apareció en la prensa iraní, sea representativo de la opinión del gobierno iraní. Yo eso no lo sé textualmente, no te lo puedo confirmar. Lo que sí te puedo decir es que bajar la cabeza y decir, ay, sí, por favor, no digamos nada, porque estos tipos si no nos van a poner una bomba, la técnica del avestruz no funciona con Irán. Irán es un país que funciona el ojo por ojo, el diente por diente. No funciona de otra forma. Son fundamentalistas, son fanáticos religiosos, es un gobierno teocrático, han hecho cosas similares a las que hicieron en Argentina y en otros países. Así que si existe un problema, es un problema relativamente serio que va a requerir que nuestros servicios de inteligencia, nuestros servicios de información, etcétera, estén muy atrás de eso como para impedir que suceda un evento
de esa naturaleza, que tengamos otro ataque terrorista, pero no es porque nosotros seamos culpables, es porque nosotros somos, digamos, la oveja elegida como el sacrificio para dar una clase, pero eso no debiera retrasarnos o cambiar nuestra política exterior. Nuestra política exterior es nuestra política exterior, no la de Irán. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Y no funciona el mundo internacional en general con la idea de que si vos aceptás lo que dice el otro que te amenaza, vos vas a ganar. Lo más probable es que el otro te siga amenazando, te siga sacando provecho. Entonces, la situación argentina en este caso me parece, primero, no creo que una cosa es hacer una amenaza en un diario y otra cosa es realmente cumplir una amenaza. Segundo, creo que tenemos muchos medios como para estar informados de qué es lo que puede suceder y tenemos que hacer todo el esfuerzo de estar bien organizados para que no vuelva a suceder. Tercero, habría que saber hacer bien a esta gente que si realizaron un acto de estas características, nosotros estaríamos dispuestos a devolverles con la misma moneda. Punto. No hay otra explicación, no hay otra declaración posible para mí. Claro. Y, y cómo, yendo ahora digamos, si querés, a la macro del tema, Irán y el terrorismo internacional, lo que pasó en octubre en Israel, ¿qué repercusiones Bueno, estás viendo que sigan? Bueno, eh, Irán tiene, como vos sabés, una serie de movimientos relacionados en el Medio Oriente que ellos promueven y financian, el Hezbollah, que fue el que hizo supuestamente el atentado en Argentina, Hamas, el movimiento sirio del Hezbollah, que es una vertiente diferente, los Houthis en Yemen, que son todos grupos fundamentalistas, musulmanes fundamentalistas, que son financiados, entrenados y preparados por Irán. Bueno, ya se conoce lo que hacen y lo que no hacen, digamos. Son una amenaza para el mundo en la medida que actúan. Ahora, en la medida que actúan, en la medida que puedan llegar a actuar en Argentina, a mí me parece poco probable. Es muy difícil hacer una operación a la distancia. Proyectar poder y hacer intervenciones militares y de terrorismo. Una cosa es ser terrorista en Gaza o ser terrorista en el Mar Rojo para los hutus y otra cosa es hacer un atentado en Buenos Aires. Primero requerís un socio local. Segundo, es muy lejos, es difícil de organizar. Tercero, los iraníes tienen intereses en Bolivia, en la triple frontera, en Venezuela, que nosotros también podemos comenzar a molestar. Y nunca lo hemos hecho. En otras palabras, no es bajando el copete que vamos a sacarnos de encima la amenaza. Totalmente. Y, y volviendo a una eventual presidencia de Donald Trump, Felipe, ¿qué postura pensás que tomaría con Irán? No Y entendí todos la estos última parte hechos. de tu comentario. ¿Qué postura pensás que tomaría Donald Trump con Irán y en relación también con lo sucedido con Israel el 7 de octubre? No, yo creo que es difícil decir porque el objetivo principal de los Estados Unidos es de que Irán no tenga la bomba atómica, que no desarrolle el proceso nuclear que tiene y lo lleve a sus últimas consecuencias, que es tener suficiente uranio enriquecido como para poder hacer la bomba atómica y después tener los mecanismos de misilísticos para poder tirar la bomba atómica. Bueno, esto ha sido un tema de debate por 20 años prácticamente, y Irán en los últimos tiempos ha sido bastante moderado en el Medio Oriente, ha llegado a acuerdos con su enemigo tradicional, que es Arabia Saudita. Los americanos han reducido las presiones sobre Irán en los últimos 2 o 3 años, con el entendimiento de que los iraníes no están empujando su programa nuclear. Así que yo diría que, de cierta forma, Irán se ha moderado no en el fondo, pero en las formas en los últimos años, en su actividad en el Medio Oriente. Lo que pasó en Gaza es obviamente algo muy, digamos, ha sido una desgracia muy grande por la forma en que ocurrieron los hechos y por la reacción que tuvo Israel, que fue también muy extrema, con lo cual propulsó y creó una respuesta internacional que no a menudo fue favorable a Israel. En otras palabras, Israel tuvo un éxito militar y táctico muy importante, pero estratégicamente no tuvo un éxito. Estratégicamente creó un montón de críticas y un montón de posiciones adversas que no tenía antes como resultado de su respuesta al terrorismo que se generó en Gaza. Y yo creo que en el largo plazo la solución de Israel pasa por algo que todavía no está en las cartas, pero que es la creación de dos estados en esa región, un estado palestino y un estado israelí.
eso es en el largo plazo absolutamente necesario, porque tenemos un conflicto acá entre el temor, la angustia, el recuerdo histórico de lo que ha sufrido el pueblo judío, que cada vez que es atacado recuerda todo eso y reacciona violentamente, y por otro lado el sentimiento de humillación, que el sentimiento de haber perdido terreno y de no estar en su casa, y que se les ha sacado su lugar de vida de los palestinos, que también es entendible, por más que uno pueda no estar a favor, pero es entendible también. Entonces tenemos un conflicto emocional entre el temor, la paranoia, el recuerdo del pasado terrible de los judíos, y por otro lado la humillación y el sentimiento de desprecio que sufren los palestinos. Y eso no puede arreglarse de otra forma que a través de un acuerdo entre las partes. No se va a acordar internacionalmente, no son los Estados Unidos o los europeos o los chinos los que van a llegar a un acuerdo, son los propios palestinos y los judíos y los israelíes, me refiero, que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo al cual no han sido capaces de hacer en los últimos 30 años. Esto comenzó en el 48. Lo de Gaza ha pasado 6 veces en los últimos 60 años, desde el 48 hasta ahora. Gaza ha sido invadida y ha habido ataques terroristas. No es novedoso lo que pasó, Willy. Ha pasado un montón de veces. Claro. Sí, quizás llama la atención el nivel de violencia y atrocidades que ocurrieron ese día, ¿no? No, no, claro, por supuesto, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que no es una historia nueva. La Sí, historia comenzó en el 48, ha habido invasiones de Israel a Gaza en varias ocasiones, ha habido actos de violencia por parte de los que viven ahí en contra de los israelíes en varias ocasiones. Ahora se repitió en un entorno muy particular y de una forma aún más violenta que en otras ocasiones, quizás, pero no es algo nuevo. Y la solución no pasa por la violencia, la solución pasa por encontrar algún tipo de entendimiento donde se reparen estos sentimientos de temor y de angustia que tiene un lado y los sentimientos de desprecio y de haber sido sacados de su terreno que tienen los otros. Y eso es factible, lo que pasa es que no ha sido factible hasta ahora. claro, pero ahora parece ser menos factible todavía. Bueno, pero a veces cuando las crisis se agravan, los políticos y las personas están más dispuestas a conceder después de un rato. No siempre las concesiones y los acuerdos se hacen en el momento de mayor tolerancia, sino a menudo en el momento de mayor dificultad. Yo no digo que ahora pueda suceder eso, lo que quiero decir es que la influencia iraní en ese caso es que como el Hamas recibe ayuda de inteligencia, de entrenamiento y plata de Irán, la mano de Irán está en cierta forma indirectamente participando de estos eventos, pero no se puede probar una actividad directa, digamos, porque no hay pruebas directas. ¿Sabes? Lo que hay son todas las instrucciones y todas las noticias de cosas indirectas, de que ha habido entrenamiento, de que ha habido plata, de que ha habido acciones de inteligencia, etcétera. Yo diría que es un tema en el cual nosotros tenemos muy poco que contribuir. Nosotros tenemos una gran comunidad judía y una gran comunidad árabe. La mayor parte de los árabes que vinieron a Argentina vinieron mucho antes de los problemas del 48 y posteriores, vinieron en la década del 10 y del 20. Vinieron de Siria, vinieron de Turquía, vinieron del Líbano, vinieron de Jordán. Entonces, nuestro objetivo principal como país es que estas dos comunidades tengan una buena relación internamente. Eso es lo más importante, Claro. de lejos lo más importante, ¿no es Mm. cierto? El segundo objetivo es empujar para que lleguen a algún tipo de entendimiento entre estas partes que han llegado a un nivel tan grande de desentendimiento y de conflicto en las últimas décadas, pero nosotros no podemos participar porque no tenemos los medios para resolver eso. En todo caso, Arabia Saudita podrá ayudar con plata, o la Unión de Emiratos Árabes puede ayudar con plata, o los Estados Unidos podrán ayudar con plata y con apoyos, pero se requiere mucha plata, mucho convencimiento y muy buena política y diplomacia, cosa que los argentinos no estamos en posición de ofrecer, digamos, sería una necedad pensar que podemos hacer lo que no podemos hacer, ¿no es cierto? Lo que no tenemos la capacidad de hacer. Sin dudas. Y Felipe, relacionado también con esto de lo que venimos hablando hasta ahora, estuvimos viendo los últimos, cuando uno analiza el comportamiento de los organismos internacionales, llámese Naciones Unidas y demás, pero principalmente Naciones Unidas, no quedó a la vista en estos últimos años la poca utilidad de estos organismos en la actuación ante tantos conflictos que están habiendo y su, digamos, hasta te diría, utilizando una palabra de moda, que es como que hay una casta en niveles, en organismos internacionales, pues realmente cuestan, porque no son gratis, los pagan todos los países, y es un organismo que realmente tiene digamos, pocos resultados a la vista para mostrar. Mm. Los organismos internacionales
en los últimos años han sido bastante ineficaces. Miremos el caso de la Organización Mundial de la Salud y su participación en la Bien. crisis del COVID, por ejemplo. O miremos el caso del OMC ahora, con toda esta disputa de tarifas y de barreras y de ataques y contraataques comerciales y financieros entre las dos grandes potencias, entre China y los Estados Unidos y otros países, porque se están aplicando sanciones. Volviendo al tema del comercio y de la economía, no es solamente los aranceles, son también las sanciones. Los países se están sancionando entre unos y los otros. Y todo eso está completamente fuera de los acuerdos del OMC, completamente prohibido. Son medidas que no tienen ninguna base legal, son medidas que son tomadas a partir de argumentos de seguridad nacional. Entonces, yo diría que las organizaciones internacionales funcionan cuando las grandes potencias quieren que funcionen. En otras palabras, no es el contrato que hace funcionar a la OMC o a la Organización Mundial de la Salud o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si los miembros del Consejo, los miembros que tienen veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están de acuerdo, pueden realmente actuar internacionalmente. Pero como tienen veto, basta que uno de los que tiene veto esté en desacuerdo para que eso esté bloqueado. Y eso es la institución máxima del sistema internacional, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede en las demás organizaciones. Las organizaciones funcionan cuando los países más importantes están dispuestos a poner carne en el asador, cuando están dispuestos a hacer un esfuerzo, cuando están dispuestos a impulsarlos para que hagan un esfuerzo, que sea en los temas alimenticios en la FAO, que sean los temas culturales en la UNESCO, que sean los temas estrictamente políticos en el Consejo de Seguridad. Son funcionales a las pretensiones y a las capacidades y a la voluntad de las grandes potencias. Si ellas la tienen, si ellas quieren ir adelante, esas instituciones funcionan. Si no, funcionan calamitosamente o no funcionan. Exacto. Y eso ha sido siempre así. Felipe, última pregunta antes de pasar a las interrogantes del público. Argentina, ¿cómo ves que está manejando su política internacional? Ya tocamos el tema Israel, pero ¿cómo ves que está manejando el resto? Quizás podemos hablar también de Mercosur, relación con Estados Unidos, etcétera. Bueno, si querés podemos hablar un poco de qué hace Argentina en un mundo donde la economía se está fragmentando, porque eso Exacto. es el gran debate, digamos. El sistema económico internacional se está fragmentando. Lo que era la globalización basada en la eficiencia, en los intercambios comerciales basados en el costo y precio, está comenzando a transformarse en un juego donde la política y la seguridad comienzan a tener una dimensión y una importancia muy importante, una relevancia muy importante. Entonces, en ese mundo en el cual aparece el onshoring, el friendshoring, el reshoring, donde las cadenas de valor y las cadenas de producción, tomemos el caso de Apple. Apple es diseñado en los Estados Unidos e imaginado intelectualmente en los Estados Unidos. Pero el 90% del equipo es hecho en China, hasta hace 5 años, 4 años. ¿Qué ha hecho Apple? Bueno, ahora ya no es más el 90%, es el 65%. El otro 25% lo hacen ahora en Tailandia, en Vietnam, en otros lados, pero sigue habiendo un 65% que sigue siendo hecho en China, ¿no es cierto? Entonces, la idea de un desacople completo es difícil que haya un desacople completo. ¿Por qué? Porque simplemente hay demasiadas relaciones, hay demasiados intercambios de comercio, de finanzas. Pensá que los chinos son el segundo tenedor de títulos del Tesoro americanos en el mundo, que China exporta a todos los Estados Unidos, a pesar de todos los aranceles y todas las restricciones, más de 500 mil millones de dólares por año, 500 mil millones de dólares por año. Entonces, lo que estamos viviendo es un mundo que se está fragmentando, un mundo donde el comercio no está creciendo, el comercio está prácticamente estancado a nivel mundial, cosa que no era así en los últimos 40 años, crecía todos los años 4, 5, 6%, en términos de volúmenes aún, no de valores. Estamos en un nivel mucho más bajo, el comercio está estancado, y el comercio entre los países que están en pugnas, podríamos llamar el bloque de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, y el bloque de los chinos y su grupo de aliados, particularmente Corea del Norte, Laos, Camboya, por supuesto Rusia en cierta escala, porque Rusia ahora se ha reclinado sobre el poder chino para poder comerciar, porque ha perdido mucho acceso a Occidente. Esos países han visto su comercio intrabloque crecer, pero el comercio entre los bloques se está reduciendo. Entonces estamos yendo a una economía mundial donde se están creando dos bloques económicos con una serie de países intermedios de grandes potencias que son mucho menos grandes. La India, por ejemplo, representa el 3% del PIB mundial. Los Estados Unidos y China cada uno el 19%. Entonces, bueno, la India es muy importante. Brasil representa el 2% del PIB
mundial. Rusia representa el 2% del PIB mundial. Tú me dirás, bueno, sí son países importantes, sí, pero entre el 2 y el 20% hay una diferencia fenomenal. El mundo se está ordenando en dos grandes vertientes y quedan una serie de otros países, los rusos, los turcos, los hindúes, los brasileños, que tienen 1,5, 2% del PIB mundial y que quieren hacer su juego, pero no conjuntamente, se juntan y tienen poco en común. Entonces, en ese mundo, ¿cómo Argentina organiza su apertura económica? Ese es el gran debate que enfrenta Argentina y el gran debate que enfrenta el gobierno. Mucho más que las pequeñeces y las discordias de qué decimos o qué no decimos en política internacional, es cómo nos organizamos para abrir nuestra economía eficientemente y eficazmente en un mundo que es muy diferente al mundo de los últimos 70 años. Durante los últimos 70 años, Argentina tuvo una muy mala performance económica internacional, pero no porque el mundo fuera adverso, porque Argentina no pudo manejar su economía interna. Un país con tanta inflación, con tanto desequilibrio, con tanta variación en el tipo de cambio, con tantos cambios en las políticas, nunca pudo insertarse efectivamente en la economía internacional. Argentina representaba el 2,5 del comercio internacional en 1950 y representa ahora el 0,25, la décima parte, ¿no es cierto? No, la suma de nuestro comercio, lo que se llama el coeficiente de apertura, que es exportaciones más importaciones dividido PBI, es del 13,5%. Somos el séptimo o octavo país más cerrado del mundo. Ahora, eso no es porque el mundo nos discriminó. El mundo discrimina a todo el mundo. Los franceses discriminan a los chinos discriminan a los japoneses. No, es porque nuestro sistema económico interno no funcionó, que seguimos exportando hoy en día prácticamente los mismos productos que exportábamos hace 50 años. 30 compañías concentran el 70% de nuestras exportaciones. Exportamos 70% de lo que exportamos son productos agroalimentarios y dentro de esos 6 productos hacen el 80%. Entonces, nosotros nos achicamos, pero no porque el mundo nos penalizara, como se dice por ahí, porque nuestra economía no funcionaba. Entonces, exportar es un negocio complicado, requiere un planeamiento de largo plazo, requiere inversiones, requiere ser constante. Y Argentina no tuvo en su sistema económico interno un mecanismo que promoviera la inversión capitalista, que promoviera el inicio de nuevas actividades, etcétera, porque era imposible hacerlo en un mundo donde primaba la inflación permanente, donde la estructura financiera del Estado era endeble, donde había déficit fiscal, etcétera. Entonces, Argentina tiene una economía inserta muy pobremente en la economía internacional. Los 70 años anteriores, donde podríamos habernos insertado, ya pasaron, ya el mundo que viene es diferente. El mundo que viene es un mundo de esferas de influencia, de acuerdos preferenciales, de acuerdos bilaterales, sectoriales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos? No supimos hacerlo cuando podíamos, cuando el mundo era favorable. Ahora lo vamos a tener que hacer en un mundo fragmentado, dividido, donde las cosas se vuelven más difíciles. Yo creo que acá tenemos que tomar lección del siglo XIX. En el siglo XIX no existía la OMC, no existía el Fondo Monetario, no existía el Banco Mundial, no existía las Naciones Unidas, no existían los sistemas no existía el Mercosur, por supuesto, no existían los sistemas de comercio organizados a nivel internacional con reglas. ¿Cómo Argentina se globalizó? ¿Cómo Argentina pasó de ser un país ultra cerrado en 1850 a ser un país que tenía un coeficiente de apertura del orden del 20% en 1929, 30%, más o menos 25%, el doble de lo actual? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué hicimos para tener éxito en un mundo que era un mundo de esferas de influencia? Bueno, lo que hicimos fue, firmamos como 30 o 35 acuerdos bilaterales país. Comenzamos con los ingleses en 1822. Seguimos con los americanos en 1823. Después firmamos con los dinamarqueses, con los suizos, con los japoneses, hasta con la República China de Sun Yat-sen en la década de 1910. ¿Y qué eran esos acuerdos? Se llamaban acuerdos de amistad, navegación y comercio. Eran acuerdos bilaterales donde se fijaban las condiciones de apertura de cada país, qué le íbamos a exportar, qué inversiones recibíamos, qué inmigrantes venían, qué protección consular existía. Y a través de esos acuerdos, numerosos, firmamos más de 30 entre 1860 y 1930, a través de esos acuerdos Argentina se transformó en una gran nación exportadora y recibimos inversiones y recibimos millones de inmigrantes del mundo entero en Argentina. Entonces, lo que tenemos que hacer es no rendirnos, es pensar que podemos volver a hacer lo que hicimos antes. ¿Y eso se hace cómo?
a través de acuerdos. ¿Y acuerdos de qué tipo? Acuerdos bilaterales, acuerdos sectoriales, acuerdos preferenciales, a partir de las ventajas reales que tenemos. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo, Winnie. El cambio climático es un tema muy importante, sobre todo en los países que tienen déficits alimenticios. Todo el norte de África, el Medio Oriente, imagínate Pakistán o Marruecos, si el clima es muy desequilibrado, no tienen para comer. Las producciones locales de productos se vienen abajo, los precios internacionales suben y pueden tener hambrunas. Es un mundo en el cual nosotros podemos hacer acuerdos bilaterales con muchos de esos países, África del Norte, Medio Oriente, países de África, a partir de asegurarles la provisión de ciertos productos alimenticios a cambio de que nos abran sus mercados para otras cosas, de que nos permitan hacer inversiones, de que podamos hacer negocios. Te doy un ejemplo simplemente para entender lo mismo con el tema del litio o el tema del cobre o el tema de la exportación agroalimentaria. Vamos a tener que hacer acuerdos puntuales con los países, acuerdos bilaterales en los cuales especificamos lo que queremos, lo que esperamos y lo que vamos a otorgar. Algunos acuerdos van a cubrir las inversiones, otros cubrirán comercio bilateral, otros facilidad de comercio, cómo hacer que las aduanas funcionen más rápidamente, otros acuerdos de fiscalidad, de cómo vamos a imponer la fiscalidad entre los países, otros acuerdos simplemente de intercambio de personas y de facilitación del movimiento de personas. En otras palabras, el universo que se abre para nuestra política exterior es completamente diferente al que hemos tenido en los últimos 40 años, porque el mundo está cambiando. Y el secreto nuestro en la década del 60 del siglo pasado, del siglo XIX, no fue tener productos, fue entender cómo iba a ser el mundo y adaptarnos a él. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Yo hubiera querido discutir esto con mucho más tiempo con ustedes, porque son los temas importantes, mucho más importantes que lo que está pasando en Gaza o de lo que está pasando en Ucrania, que en el fondo son temas importantes porque están en el diario, pero no afectan el quehacer de Argentina. El quehacer de Argentina es cómo aceptar el mundo que deviene en la parte económica, cómo entenderlo y cómo adaptarnos para poder insertarnos en ese mundo exitosamente y poder abrir nuestra economía de una forma eficaz. Ese es el gran debate. Y ese debate incluye, por supuesto, un debate sobre el Mercosur, Sí, tal cual. Que entre sigue otras dando cosas. muestras de quedar atrasado, ¿no? Claro, el Mercosur fue una muy buena idea que no tuvo resultados. Es un proyecto fallido. Esa es la verdad. Si vos pensás que le exportábamos a Brasil el 10% de nuestro comercio internacional en el año 90, llegamos a exportar el 23% y ahora estamos de vuelta en el 15%, que prácticamente no se ha creado comercio entre Brasil y Argentina. El 70% de nuestro comercio bilateral es la industria del automóvil y las importaciones y exportaciones que hacen los polos petroquímicos de Bahía Blanca con Santos, donde hay compañías multinacionales que importan y exportan productos. Eso es 70% del comercio bilateral con Brasil. El comercio generado por el Mercosur es muy poco, se ha generado muy poco comercio. Entonces, ha habido mucho jarasca, se ha politizado el sistema, ha sido más importante incorporar a Venezuela o ahora a Bolivia que realmente abrir el comercio y conseguir que los productos argentinos lleguen a Brasil o los productos brasileños lleguen a Argentina. El arancel externo común, que teóricamente debiera ser común, solamente cubre el 60% de los productos. 40% de los productos tienen aranceles diferentes y nos llamamos un mercado común, una unión aduanera. Somos una zona de libre comercio precaria. Estamos llenos de barreras no arancelarias, tanto del lado brasileño como del lado argentino, como del lado de los países más chicos. Entonces, el Mercosur es una muy buena idea llevada mal a cabo, que tenemos que reformar, reestructurar y reorganizar para que se vuelva una buena idea. Y el centro y el corazón de la propuesta pasa porque se transforma en una zona de libre comercio, como lo ha venido proponiendo Uruguay hace 5 o 6 años. En otras palabras, que deje de ser una unión aduanera, que se transforme en un área de libre comercio y cada país pueda negociar independientemente de sus políticas comerciales, como lo hace Chile, como lo hace Turquía, como lo hace Suiza, como lo hacen un montón de países, chicos muchos, no solamente grandes, muchos países chicos, y poder a partir de eso hacer estos acuerdos que yo te estoy mencionando país a país, donde podamos explicitar las cosas que queremos, las cosas que debemos, las cosas que podemos hacer, qué le podemos dar a otros, qué podemos recibir de otros, pero con una política concreta, de acciones concretas, no de teorías, ¿no es cierto? Porque el Mercosur ha sido un relato muy atractivo y una realidad muy empobrecedora. Cuando vos pensás que
exportábamos 45.000 millones, exportábamos y importábamos 45.000 millones de dólares, valor 1990, perdón, valor 1999, y hoy en día estamos en la mitad, y ha habido inflación en el periodo, así que ese monto en términos de dólares reales es mucho menor. Te das cuenta de que el Mercosur no ha funcionado. No nos ha permitido abrir mercados internacionales, no nos ha permitido comerciar internamente, libremente, y tampoco nos ha servido como unión aduanera porque el arancel externo no es común. Entonces, Clarísimo. el tema del Mercosur es un tema muy importante, pero cae en el contexto de lo otro, de cómo hace Argentina para incorporarse a este nuevo mundo que está surgiendo en la economía internacional, el mundo de la fragmentación y de las esferas de influencia. Esa es la reflexión que tenemos que hacer y la que yo estoy tratando en mis artículos y en mis trabajos de hacer. Felipe, si te parece bien, damos de la mano del profesor Ávila, damos paso a las preguntas de los participantes en este Zoom. ¿Cómo no? Profesor, Bueno, muy bien, muy bien. Te felicito, Felipe. Has estado brillante, sí. más todavía que en las reuniones anteriores. Bueno, muchas Tenés un gracias. montón de preguntas y de felicitaciones. Te voy a leer algunas. Bueno, acá hay una, las preguntas no están claramente formuladas, así que voy a tener que improvisar un poco. Eh, Dice, profesor, el libro de J.D. Vance, es decir, la persona que fue seleccionada como candidato a vicepresidente Sí, por Trump, criticaba los privilegios de las costas, California, claro, tecnología y Nueva York, finanzas. claro. Mencionaba las actividades que se fueron perdiendo, imagino que por el centro de los Estados Unidos, debido a los nuevos avances. ¿Cómo explico, imagino que esta es la pregunta, que ahora el señor Musk, Elon Musk, le sea afín, supongo que a Trump, si justamente difundió la movilidad con energía no convencional? Esa es una pregunta. Y yo no me animo a contestarla porque no conozco la reflexión del señor Musk. No sé cómo lo ha pensado el señor Musk. Lo que sí Claro, sé es que el señor Musk tiene una visión relativamente eh, capitalista, muy capitalista, y relativamente conservadora del futuro de los Estados Unidos y obviamente se siente más cerca de Trump y de Vance que de Biden, ¿no es sí, cierto? Yo creo que exactamente. esa es la razón de fondo. Y como tiene la plata y tiene la reputación y tiene el rol de influenciador global, bueno, lo está haciendo, está asumiendo ese juego, ¿no? Pero las razones puntuales en sus negocios no las puedo especificar porque no las conozco. Acá hay otra persona que dice que es interesante escuchar al señor de la Balse, quien sabe también de geobiografía. No es una pregunta. Luego hay otra persona que dice que es una brillante exposición. El atentado a la embajada de Israel eh, pudo haber sido planeado para ver cómo reaccionamos frente a una agresión y ver cómo es nuestra respuesta en materia de defensa, seguridad e inteligencia, y si hacemos o no una acción de represalia. ¿Por qué? ¿Por qué, imagino? ¿Por qué la suspensión de los acuerdos nucleares perjudicó a Argentina en el negocio, no a Irán, y no tiene lógica semejante agresión por haber perdido la posibilidad de transferencia de tecnología nuclear por parte de Argentina? No, es difícil entender la pregunta. Eh, Bueno, yo diría que yo ah, entiendo lo que quiere decir a ver, no entiendo, pero pienso que puedo interpretar. Se comenta de que el ataque fue hecho porque Argentina no cumplió con contratos que había firmado con Irán de transferirle tecnología nuclear. El señor pone en duda que le parece, y a mí también me parece que es razonable lo que él piensa, de que es un poco dramática la respuesta que tuvo Irán ante el comportamiento argentino. Pero el hecho es que sucedió lo que sucedió, que lo más probable, pues no lo podemos decir con total certeza, es que Irán y el Hezbollah, Irán a través del Hezbollah, cometió el atentado y que la capacidad argentina de resistir ese atentado dependía en realidad de tener algunos sistemas de contrainteligencia y poder prevenir de que sucediera, cosa que obviamente no tuvimos, porque a los 2 años bombardearon la AMIA. Digamos, yo era vecino de la Embajada de Israel, yo me tuve que mudar durante un mes a un hotel, todas las ventanas de mi casa se vinieron abajo, así que conozco el tema en directo. Pero la verdad es que 2 años después hubo la AMIA, así que
Y obviamente nuestros sistemas de protección y de seguridad y de contrainteligencia no funcionaron. Es muy importante, y por eso que el Estado es importante en algunas áreas, de que el Estado argentino tenga una buena labor de contrainteligencia y de conocimiento de la defensa del territorio y de los intereses argentinos contra el terrorismo. Me parece que es una de las áreas capitales importantes de la seguridad, ¿no es cierto? Tenemos otra persona que expresa lo siguiente. Mil gracias, Felipe. Si los Estados Unidos no importa, deja de exportar dólares. ¿Cuáles son los efectos de esta falta de dólares? Creo que se está refiriendo a tus comentarios iniciales respecto de el hecho de que Estados Unidos, por ser un proveedor de moneda internacional, termina gastando por encima de lo que produce. Creo que es referido a eso, ¿no? Que Sí, fue el claro. privilegio. Claro, esa es la pregunta. Luego dice, hay otra, dice, ¿cuál es la razón de ese achicamiento? ¿Impactan las políticas gubernamentales o es algo más amplio? Eh, no le Bueno, entiendo aquí Estados Unidos, achicamiento. Hay un problema general de redacción de las preguntas que fuera de contexto no se entiende. yo ¿Querés pienso decir que algo el vos? concepto, yo pienso que el concepto básico es el siguiente. Estados Unidos tiene un déficit en la balanza comercial estructural, que el señor Robert Lighthizer, con el cual yo almorcé, cree que es debido a las propias políticas del país, que tiene una cuenta de capitales que atrae muchos fondos del exterior, porque es el lugar más seguro del mundo para poner los fondos, porque la gente quiere invertir en los tesoros, en los bonos del tesoro americano, y que eso crea un desequilibrio que revalúa la moneda y que crea un problema estructural de falta de competitividad en el sector productivo americano. Esa es la teoría de Lighthizer. Economistas como vos, Jorge, y como yo, pensamos que eso es nada más que el 30 o 40% de la historia, que hay otra parte de la historia que es el nivel de ahorro, el nivel de inversión y que hay otras cosas, ¿no es cierto? Lo que yo no, quizás lo que él quiso la pregunta, quiso preguntar es qué va a pasar con el dólar. Si el dólar va a seguir siendo una moneda atractiva y qué amenazas tiene. Bueno, el dólar está amenazado. Está amenazado por los propios norteamericanos por sus iniciativas de utilizar el dólar como mecanismo de sanción. Como los americanos están utilizando el dólar como mecanismo de sanción, primero lo usaron contra los terroristas, fundamentalistas islámicos, etcétera. Después lo usaron contra Irán y contra Venezuela, y ahora lo usan con los rusos y con los chinos. En otras palabras, utilizan el acceso al sistema de pagos, al Claro, SWIFT y a otros sistemas de pagos, como mecanismo de coerción y retorsión económica y financiera. Eso por sí solo, en el muy largo plazo, quizás tenga algún tipo de efecto de minimizar el valor o la apetencia por tener más dólares, porque la gente se diga, bueno, pero yo tengo dólares, pero estoy expuesto a que los americanos no me dejen usarlos. Y ha habido un cambio de moneda, la prueba es que los bancos centrales de China y de algunos países como Turquía, la India, etcétera, han estado comprando oro en cantidades muy grandes durante los últimos 12 meses o 18 meses, que explican la subida del oro de 1800 a 2400 o 2500 casi. Entonces, eso existe. Sin embargo, a mí me parece que no hay moneda internacional que pueda reemplazar al dólar por ahora. Digamos, no hay moneda que tenga la utilidad de liquidez que tiene el dólar. Y por más que los americanos hagan burradas o utilicen el dólar como un instrumento de política coercitiva, me parece que los beneficios que utilizan y que reciben mucha gente que no esté implicada en la política internacional o que no esté expuesta a las sanciones hacen que tengan una preferencia por usar el dólar de todas formas. Y me parece difícil que la posición del dólar se debilite fuertemente en los próximos años por esa razón. La segunda razón que debilita el dólar es que los países como China, como Brasil, también lo ha dicho, sostienen que quieren utilizar otros mecanismos. ¿Pero qué es lo que han hecho? Lo que han hecho son mecanismos de compensación del comercio bilateral. Se han puesto de acuerdo para que el comercio entre China y Brasil sea hecho en reales y en yuanes. Pero eso no es lo mismo a una moneda. Jorge, vos que sos un especialista en temas de moneda, lo sabes muy bien. Una cosa es que nos pongamos de acuerdo en que lo que vos y yo cambiemos, en vez de darnos pesos, nos demos pesos paraguayos, y otra cosa es que la gente deje de usar pesos en la calle. Son dos cosas muy diferentes. claro, claro. Entonces, eso es lo que ha pasado y está pasando. Hay intentos por parte de Brasil, por parte de China, por parte de Rusia bastante fuertes.
de utilizar su moneda y otras monedas en vez del dólar como una forma de reducir el poder estratégico que tienen los Estados Unidos con el dólar. Los americanos tienen dos grandes cosas de las cuales se habla poco cuando se habla de poder: el dólar y el control de los cables subasiáticos que transfieren información. El 90% de los cables subasiáticos que están bajo el mar transfieren la información de Internet y de telecomunicaciones, y el 90% están bajo el control de la NSA, el National Security Agency, que es la que controla el espionaje de información. Eso es lo que explica el problema de Huawei. Si no se entiende eso, no se entiende Huawei. ¿Por qué los americanos, el señor Blinken, sabe 4 días antes que Rusia va a invadir Ucrania y lo anuncia? Como fue lo que sucedió. Lo anunció 4 días. Dije, los rusos ya han avanzado las tropas, van a anunciar en tal día. Porque tienen un sistema de información fabuloso, que es el control de prácticamente todas las comunicaciones de Internet y todas las comunicaciones telefónicas, de la cual el 80-90% pasa por canales suboceánicos. Hoy en día, solamente el 20% pasa por satélite, porque los satélites son mucho menos confiables. El satélite está arriba nuestro hoy y durante 14 horas está en otro lugar. Entonces, el cable suboceánico es una forma de control y un poder muy grande que tienen los Estados Unidos, y junto con el dólar son quizás las dos armas secretas de los Estados Unidos, que no tienen que ver con los acorazados o con los portaaviones, o con el poder militar, o con la capacidad de extorsionar o de hacer coerción comercial. Y el tema de Huawei se explica muy bien porque lo que los chinos estaban intentando hacer con Huawei era competir con los americanos en tener acceso a la información. Si vos sos capaz de venderle al resto del mundo un sistema de telecomunicaciones, y esa tecnología la controlas vos, lo más probable es que vos puedas extraer de esa tecnología la información. Entonces, lo que los americanos no querían es que Huawei y China a través de Huawei pudieran competir con ellos en el conocimiento que ellos ya tienen de la mayoría de las informaciones a nivel mundial, lo cual no quiere decir que las puedan usar. Imagínate que todos los días hay miles de comunicaciones. Hay que encontrar la que querés, hay que encontrarla a tiempo, hay que interpretarla, etc. Pero la disputa con Huawei fue una disputa por el acceso a la información confidencial que pasa por los sistemas de telecomunicaciones y de sistemas subasiáticos, suboceánicos, que son el sistema más importante. Y eso explica por qué fue tan contundente el esfuerzo de los Estados Unidos para intentar fundir a Huawei. Metió presa al hijo del dueño, que era la Chief Financial Officer, la oficial financiera más importante, la metió presa en Canadá por 1 año y medio. Fue una guerra. Y al final Huawei tuvo que rendirse, digamos. La batalla la ganó los Estados Unidos. Pero la razón fue esta, no fue otra. No fue solamente una guerra tecnológica para ver quién vende más celulares. La razón fue quién tiene acceso en tiempo y forma y más rápido a la información desconocida, discrecional, secreta, que pasa por los sistemas de información para poder usarla en su política exterior y su política de defensa. Eh, Mira, Felipe, estamos excedidos en el tiempo. Hay un montón de preguntas. La mayoría, la mayoría incluyen felicitaciones calurosas por la brillante Bueno, exposición tuya. La mayoría quiere tener de inmediato a mano la grabación para leerla y difundirla. Eh, de las preguntas voy a concentrarme en dos. Una respecto de Malvinas y la política exterior de la canciller Mondino, y la otra, un poco extraña, se refiere a la teoría de Rey Dalio acerca de la declinación del imperio norteamericano y el ascenso de China, pensando también en el tremendo endeudamiento de Estados Unidos. Esa es una pregunta, o sea, te la repito. Es bueno, la sí, lo teoría de... entendí. Bueno, Sí, y sí. a la última, porque veo que no tenemos más tiempo, es, bueno, era la última. Está Están bien. hablando de la base Yo china comienzo. en Y Neuquén. una Eh, consulta. ¿Qué Eh, opinas? Sí, si yo puedo, dado que tengo que estar en el noticiero de Feynman a las 18, sí. ¿puedo abandonarlos Claro, ahora? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. con tristeza, pero en fin. Un honor, Felipe, realmente brillante. Me Gracias, sumo Willy, a gracias por las la invitación. felicitaciones de todos los del público, porque realmente incluso mientras te escuchaba, digo, qué gana de escucharla de vuelta. Así que seguramente voy a ser de los que escuchen de vuelta esta exposición una vez que esté colgada en algún sitio de la UCEMA o en YouTube. No,
De vuelta, Gracias muchas por gracias. invitarme, Willy. Un Un gusto abrazo. a todos los asistentes. Gracias, profesor. Bueno, Claro, muchas muchas gracias. gracias por tu intervención, Gracias. Willy. Voy al Que te vaya comentario, muy bien. entonces, Suerte. voy al comentario de Rey Dalio. Sí, ¿Qué es lo que dice Rey Dalio? Que los Estados Unidos han declinado. Por supuesto que los Estados Unidos han declinado relativamente, no absolutamente. Relativamente porque el resto del mundo creció, se enriqueció, compró más armas, se sofisticó, etc. En otras palabras, si los Estados Unidos representaban al fin de la Segunda Guerra Mundial 50% del PBI mundial, hoy representan el 19%. Y ese porcentaje que ponían los Estados Unidos lo ganó ¿quién? China, la India, Asia, algunos países de América Latina que han Japón, tenido Europa. éxito económico. ¿Cómo? Japón, Europa, en los Japón, Europa, etc. 70, Entonces, claro. sí, los Estados Unidos han declinado en términos relativos, pero no absolutos. Siguen siendo la primera potencia mundial, pero están amenazados por el conflicto con China, que es un conflicto muy importante y el primero que tienen en mucho tiempo por una rivalidad mundial, por la hegemonía mundial. Digamos, el tipo de conflictos que uno lee cuando uno lee Tucídides, la guerra del Peloponeso, o Polibius, la guerra púnica, la guerra entre Cartago y Roma. Es un conflicto de larga data que va a durar mucho tiempo, que afecta a muchos campos, que puede tener periodos de conflicto y periodos de acercamiento. Pero es un conflicto de largo plazo entre dos naciones, Estados Unidos y China, que pretenden cada una ser primera a nivel mundial, tener la primacía. Y de eso no hay absolutamente ninguna duda. Y por eso que podemos decir que el mundo de los próximos 20, 30 años para Argentina es un mundo que tenemos que entender no como quisiéramos que sea, sino como va a ser. Y va a ser un mundo fracturado, va a ser un mundo con dos bloques, pero no van a ser bloques homogéneos y cerrados, van a ser bloques abiertos. Los turcos quizás en algunas cosas se asocien con los americanos y en otras cosas con los chinos, lo mismo los hindúes. Los hindúes no quieren a los chinos para nada porque tienen conflictos territoriales. Los enemigos máximos siempre están cerca en política internacional, nunca están lejos. Si quieres encontrar un conflicto real, encontrar el de Francia y Alemania, encontrar el de la India con China en la frontera del Himalaya, encontrar el de Pakistán con la India en la frontera de Kashmir. Son siempre cercanos. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que en los próximos años va a haber una fragmentación de la economía mundial, una creación de esferas de influencia y una competencia económica, financiera, política y militar, y diplomática, por supuesto. Y nosotros tenemos que aceptar cómo es ese mundo y ver cómo posicionarnos. Yo escribí un artículo que está en la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales sobre justamente cuáles eran los principales desafíos. Eran tres. Primero, qué hacer en este conflicto entre China y los Estados Unidos, cómo posicionarnos. Segundo, qué hacer con el Mercosur. Y tercero, cómo insertarnos en la economía mundial cuando es una economía que va a ser completamente diferente a la que conocimos durante los últimos 60 años, con reglas diferentes, ¿no? Esos son los tres grandes debates de política internacional que debiéramos darnos. Yo he intentado hacerlo, pero la gente está mucho más interesada en el detalle de quién dijo qué, quién insultó a quién, que en los temas de fondo. Yo no, a mí no me interesan los temas puntuales de si alguien habló mal de un país o bien de un país, o que si un presidente insultó a otro o no. Me interesan los temas de fondo que afectan a la Argentina y que podrían permitirnos, si es que tenemos éxito en las reformas internas. Sin reformas internas exitosas, la política exterior no existe. Es como una muleta. Lo que cuenta para Argentina, lo que le puede volver a dar a Argentina una posición reconocida en el mundo, es primero hacer la reforma de su economía y su orden económico y social interno. Volver a ser un país capitalista moderno, volver a tener escuelas, volver a tener estudiantes que estudian, personas que ahorran, personas que invierten. La creencia de que se puede ganar plata en la Argentina, que se puede trabajar y trabajando comprarse una casa. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Si somos capaces de hacer eso, la política exterior es fácil. Si no somos capaces de hacer eso, la política exterior es una distracción, es una película de Netflix, no es otra cosa que eso. Ujú. Vayamos a lo de Mondino. ¿Qué opinión le merece la actual política exterior que está llevando a cabo el actual gobierno y específicamente Diana Mondino sobre la soberanía de las Islas Malvinas? Si es que hay algo interesante que decir al respecto. Yo creo que Diana Mondino es una excelente canciller, eh, ha hecho cosas, en general ha hecho un papel muy positivo, sobre todo si lo comparamos con los antiguos cancilleres que tuvimos en los últimos años, es muy superior en conocimientos, en
incapacidad para usar los idiomas, en charm personal, y ha hecho un buen trabajo. Obviamente enfrenta situaciones muy complicadas, algunas de ellas difíciles porque no es fácil a un país simultáneamente tener relaciones internacionales y hacer reformas internas que requieren, en cierta forma, cirugía profunda, como la que está haciendo Argentina. Y eso crea tensiones, crea momentos de dificultad, crea ataques que tienen que ver con la política y no con la política exterior en sí, con los cuales yo creo que ella bastante bien se ha manejado dadas las dificultades que ha enfrentado. Así que yo en general tengo una muy buena opinión de lo que ella ha hecho. No quiere decir que no discrepe en algún punto puntual, pero en general me parece que es una presentación, la de ella, un trabajo digno y profesional, en general. Con respecto al tema de las Malvinas, bueno, el tema de las Malvinas, lo peor que podríamos hacer es hacer un puerto en el sur del país, en Tierra del Fuego o en Santa Cruz, y dárselo a los chinos. Eso condenaría la posibilidad de volver a recibir las Malvinas por 50 o 100 años. ¿Por qué? Porque si el conflicto principal en el mundo es el conflicto entre los Estados Unidos y China, hacer una base militar naval china enfrente de las Malvinas significa que las Malvinas van a ser siempre británicas. Es simple, no requiere mucha inteligencia estratégica entender las consecuencias de eso. Entonces, yo personalmente pienso que hay una regla en algunos deportes que dice: if you cannot beat them, join them. Para mí la solución del tema de las Malvinas pasa por un gran acuerdo de Argentina con Gran Bretaña y con los Estados Unidos para desarrollar proyectos conjuntos en la región, navales, militares, y para volver a renegociar la soberanía de las Malvinas a partir de un trabajo conjunto de cooperación no solamente en los temas económicos y comerciales, sino también en los temas militares. Queda claro, Felipe, queda claro. Muy bien, ya estamos al borde, Muy prácticamente bien. estamos en las 17:30, así es que vamos a dar por finalizada este reportaje y te agradezco mucho, Felipe, esta nueva participación. Ha sido excelente, ha dejado entusiasmado a medio mundo. Me están lloviendo los pedidos para que cuelgue en el website de la universidad la grabación. Eh, Así es que te agradezco mucho todo esto. Me despido de vos y me despido del público que ha asistido en tan gran cantidad a ver este primer reportaje del año. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, a vos y a Willy por esta entrevista y la posibilidad de poder conversar con ustedes y dialogar con el público. Y un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego.